Hola, vamos a hacer otro problema de mecánica cuántica. En este caso nos piden, para el estado fundamental del átomo de hidrógeno, calcular la probabilidad de que el electrón se encuentre en una zona del espacio que viene definida por la intersección de tres planos. El plano x0, y menor que 0, z mayor que 0, el plano y0, z, x mayor que 0, z mayor que 0, y el plano z0, x mayor que 0, y menor que 0. Lo primero que vamos a tener que hacer es determinar qué región del espacio es la que determinan esos tres planos. Y después también necesitamos repasar cómo la mecánica cuántica permite determinar la probabilidad de que una partícula se encuentre en una determinada zona del espacio. Esta probabilidad viene dada por un postulado de la mecánica cuántica que bueno, fue establecido por Bohr y nos dice que el módulo al cuadrado de la función de onda, que es multiplicar la conjugada de la función de onda por la función de onda. Esta phi que le pongo un asterisco se llama conjugada y viene de los números complejos, de los números imaginarios. La función de onda en muchas ocasiones es imaginaria y su significado físico pues viene dado por el producto de la conjugada por la función, que es el módulo al cuadrado de la función. La conjugada simplemente es cambiar la i por menos i. La unidad imaginaria se cambia por menos i y tenemos la conjugada. Por ejemplo, si tenemos una función de onda que es 2xi, es imaginaria como podemos ver, pues el módulo al cuadrado de esa función de onda es el producto de la conjugada por la función. La conjugada es cambiar la i por menos i, o sea, sería menos 2xi. Cambié la i por menos i y la función es 2xi. Bueno, pues entonces 2x por 2x serían 4x cuadrado y la unidad imaginaria por la unidad imaginaria se define como raíz de menos 1, por tanto i por i es i cuadrado, que es el cuadrado de raíz de menos 1, que va a ser menos 1, y con el menos que tengo aquí queda más 1, por tanto el resultado es 4x cuadrado. Es por entendernos, aunque no nos hace falta, pero para recordar un poco qué era eso de la conjugada. En el caso de que una función de onda sea real, si una función de onda no tiene unidad imaginaria, su módulo al cuadrado es lo mismo que su cuadrado. Esto es lo que nos va a ocurrir en el caso del estado fundamental del átomo de hidrógeno, en el que la función de onda es una función real, no tiene unidad imaginaria. La voy a escribir aquí, la función phi psi1s del átomo de hidrógeno, viene dada en coordenadas esféricas, depende de r teta phi. Bueno, en realidad va a depender solo de r porque la parte angular va a ser una constante, pero en general las funciones de onda de los átomos, del átomo de hidrógeno, dependen de r teta phi. Y va a venir dada por una función radial, que es 2, que multiplica a z partido de a0 al cuadrado. Bueno, z es el número atómico. En el caso del átomo de hidrógeno vale 1, lo podemos cambiar por 1. Los átomos de un solo electrón, pero con número atómico mayor, como puede ser el helio más, el litio 2 más, el berilio 3 más, se llaman átomos hidrogenoides. En eso sí que la función de onda lleva esa z. Y ahora lleva aquí una exponencial elevado a menos zr partido de a0. A0 es una constante, el radio de Bohr. Y esto es lo que se conoce como la parte radial de la función de onda, sería la R1s o R10. La S es una notación que indica el número cuántico L, del átomo, y es L0, es lo que se conoce como el orbital tipo S o capa, son los orbitales S. Bien, y por otro lado, la función de onda lleva una parte angular llamada armónico esférico, y esa parte angular en este caso es simplemente 1 partido de raíz de 4pi. Es una constante, no depende de los ángulos en este caso, por eso los orbitales S tienen simetría esférica. Aquí tenemos el armónico esférico, el I00, L0, M0. Por tanto, nuestro orbital 1S también se puede llamar 1, 0, 0. N1, L0, M0. Bien, esta es nuestra función de onda. Ahora tenemos que ver un detalle más. Esta función de onda, como podemos ver, no está en coordenadas cartesianas, están esféricas, y así que tenemos que recordar cómo se definen las coordenadas esféricas. Vamos a pintar aquí los ejes cartesianos, el eje z hacia arriba, aquí el eje x y aquí el y. Vale. Un punto en el espacio viene dado por las coordenadas x y z. Por ejemplo, esta coordenada que tengo aquí es la coordenada z del punto. Si lo proyectamos sobre el plano xy, podemos ver en el plano xy las coordenadas x e y. Bueno, si hacemos la proyección, es decir, dejamos ese punto caer al plano xy, lo dejamos caer, por ejemplo, cae ahí, hace ahí un pequeño agujero, ¿no? Bueno, pues esta coordenada es la coordenada y del punto, y esta otra
no la dibujo bien, no la voy a dibujar bien seguramente. Esta otra, bueno, es la coordenada x del punto. Coordenada x del punto, coordenada y del punto y coordenada z del punto. Sin embargo, en esféricas tenemos otras coordenadas. En esféricas tenemos la coordenada r, que es la distancia del origen al punto. R, distancia del origen al punto. Esa coordenada r varía entre 0 e infinito. Aquí en este caso pues vale r, que es esta longitud, la longitud de ese vector, es el módulo de ese vector. Bien, por otro lado, tenemos el ángulo que forma el eje z con el vector r. Ese ángulo que se llama teta. Bueno, teta, tita, zeta, como más nos guste. El ángulo teta es el ángulo que forma el eje z con ese vector. Y por otro lado, si hacemos la proyección del vector r sobre el plano xy, la proyección, si dejamos caer el vector r sobre el plano xy, va a darnos esta línea. Esta va a ser la proyección del mismo. Pues el ángulo que forma esta proyección con el eje x se llama phi. Y esos son los tres ángulos que son las tres coordenadas esféricas. R varía entre 0 e infinito, el ángulo teta por convenio varía entre 0 y pi, entre 0 y pi. Esa es su variación total de z positivo a z negativo. Recorre media circunferencia, 0 pi. Y el ángulo phi recorre la circunferencia completa a lo largo del plano xy, es decir, varía entre 0 y 2pi. El ángulo phi es este ángulo, pero pues, recorre todo el plano xy desde x positivo hasta volver otra vez a x positivo. Por tanto, recorre toda la circunferencia y su variación es 0, 2pi. Estas son las coordenadas esféricas que tenemos que utilizar. Bien, y ahora vamos a hacer un paso más. Vamos a ver cómo se define mecánica cuántica. Bueno, ya vimos que esto que tenemos aquí, el módulo de la función de onda al cuadrado, esto se llama densidad de probabilidad. Densidad de probabilidad. Esta definición se postula, es un postulado, y que hizo un físico llamado Born, de la Escuela de Copenhague. Dio la interpretación física de la función de onda y esa interpretación es que su cuadrado, o su módulo al cuadrado mejor, es la densidad de probabilidad. Bien, ¿cómo calculamos la probabilidad en una determinada región? Por ejemplo, si tenemos un movimiento unidimensional sobre un eje X y queremos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que la partícula esté entre un punto A y un punto B, pues lo que tenemos que hacer es integrar la densidad de probabilidad. El producto de la densidad de probabilidad por un diferencial de longitud da la probabilidad de que la partícula esté entre x y x más diferencial de x. La integral suma esas probabilidades infinitesimales que hay en cada diferencial de x que tenemos en el intervalo AB, y por tanto la integral entre AB nos va a dar la probabilidad de que la partícula esté en ese intervalo, entre AB. Es decir, integrando la densidad de probabilidad en la región donde nos interese conocer si se encuentra la partícula, en la región donde nos interesa conocer con qué probabilidad está la partícula, pues eso nos va a dar pues esa probabilidad, ¿no? La integral entre esos límites de la densidad de probabilidad. Es cierto que si, por ejemplo, estamos en el espacio, y utilizamos coordenadas cartesianas, pues tenemos la coordenada x, la coordenada y, la coordenada z, por tanto la función de onda pasaría a depender de x y z, y la probabilidad de que el electrón, por ejemplo, se encuentre en una determinada zona del espacio, pues es integral entre unos límites A y B, por ejemplo, para el eje X, unos límites, no sé, C y D para el eje Y, unos límites EF para el eje Z, y la función de onda dependerá de X y Z, de X y Z. Ponemos el módulo, aunque ya sabemos que si es real la función, sirve lo mismo poner el cuadrado, simplemente sin el módulo, y aquí multiplicaremos por dx, dy, dz. Estos límites A, B, C, D, F pues delimitan una determinada región espacial y ahí es donde obtenemos la probabilidad de que se encuentre la partícula. ¿Qué ocurre en el caso de que nuestro problema tenga simetría esférica? A veces, en lugar de tener una simetría de este tipo, es esférica. Por tanto, en ese caso hay que usar las coordenadas que hemos definido aquí, las esféricas, y la función de onda pasa a depender de ellas. Y, por tanto, la integración ya no es para x y z, sino para r de eta phi.
La primera integral, por ejemplo, para r, la segunda para θ, la tercera para φ, con los límites que establezcamos, que eso nos va a dar una determinada región espacial. Por ejemplo, si ponemos para r 0 infinito, bueno, pues eso indica que r varía a lo largo de todo el espacio, de todo su rango de variación. Si ponemos, por ejemplo, para el ángulo θ 0π, pues también varía a lo largo de todo el espacio. Y 0,2π para el ángulo φ, pues también su variación sería total y por tanto tenemos todo el espacio. Es decir, aquí tenemos el espacio tridimensional y estos límites se extienden a lo largo de todo el espacio. Y ahora aquí ponemos la función de onda, que dependería de r, de θ, de φ. La vamos a poner en módulo al cuadrado por si es imaginaria, pero además de las diferenciales, aquí lleva algo más. Lleva un término que es r cuadrado seno θ, por dr, de θ y de φ. ¿Por qué he añadido esto? ¿Qué es esto? Esto es un determinante llamado jacobiano, el determinante jacobiano. Ese determinante se genera cuando hacemos el cambio de cartesianas a esféricas. En el cambio de cartesianas a esféricas no solo es cambiar x y z por r, θ, φ y las diferenciales por las diferenciales correspondientes, sino que en ese cambio aparece un determinante, el jacobiano, que tenemos que añadir siempre. En el caso de que la función de onda, por ejemplo, dependiera solo de r, se añadiría solo el término r cuadrado del jacobiano. Si depende de r y de θ, pues añade todo. Si dependiera solo de φ, no tendría jacobiano. En ese caso, el ángulo φ no tiene jacobiano. Pero los ángulos r, θ sí que tienen ese término que hay que añadir siempre que trabajemos en esféricas. Bien, pues entonces ya sabemos cómo calcular la probabilidad. Ahora vamos a hacer ya por fin el apartado A. Vamos a encontrar aquí en el espacio esa zona que delimitan los tres planos y vamos a elegir los límites de forma adecuada para hacer la integración de esta función de onda y obtener por fin la probabilidad. Voy a borrar estas pequeñas ideas, esto es un repaso por si acaso no estamos muy metidos en el tema para recordar un poco las ideas fundamentales que nos hacen falta. Bueno, pues vamos a ver el primer plano que tenemos aquí, x0. ¿Qué significa x0? Bueno, aquí tenemos el eje x, este va a ser nuestro eje x, este de arriba el eje z, esto también es arbitrario, estas selecciones de los ejes, pero es lo más habitual. Bueno, entonces tenemos x0. ¿Qué significa x0? Que estamos en este punto. Es decir, x0 implica, la x toma valor 0, el origen de coordenadas. Por tanto, x0 ya elige un plano, está seleccionando un plano, que es el plano que tenemos en azul. El plano que tenemos en azul. Estaremos sobre el plano ZI. Y por tanto nos indica cómo varía I, cómo varía Z. I menor que 0. Bueno, pues la I mayor que 0 es hacia la derecha, hacia la izquierda es I menor que 0. I menor que 0. Bueno, y después tenemos z mayor que 0, z mayor que 0. Es lo que el plano del que nos está hablando es el plano azul, pero lo estamos limitando a esta parte de él, esta parte azul. No voy a seguir rayando para no liarlo, pero es ese trozo de plano azul comprendido entre z mayor que 0 e i menor que 0, y z y x 0. Bien, es el plano azul. Vale, ahora vemos el siguiente plano, I0. Bueno, pues si es 0, estamos también aquí en el origen de coordenadas y al ser I0, el plano I0 es el plano XZ. Es el plano XZ, es el verde. Ahora estamos en el plano verde. Tenemos x mayor que 0, z mayor que 0. X mayor que 0 es hacia adelante, el eje X hacia nosotros, y z mayor que 0 es hacia arriba. Es decir, han seleccionado este trozo del plano verde. Es el plano verde, pero es este trozo, el que tiene z mayor que 0 y x mayor que 0. Y ahora vamos al último plano, z0. Bueno, pues z0 estamos aquí otra vez en el origen y eso ha seleccionado el plano que tengo en naranja. El plano z0 es el plano xy, es el naranja. Y x0 y x mayor que 0, y menor que 0, x mayor que 0 saliendo hacia nosotros, este eje hacia adelante, y la y menor que 0, y menor que 0, pues es la y hacia la izquierda, del origen hacia la izquierda. Por tanto, está seleccionando este trozo del plano naranja. ¿Qué región del espacio es esa? Pues es este octante que podemos ver aquí. Este octante, el espacio se divide en 8 octantes o 4 cuadrantes. Cada esquina es un octante, por tanto, tenemos esta parte del espacio. Es decir, por ejemplo, el electrón podría estar aquí, en esta región, y tendríamos un eje R que va desde el origen hasta él. Este sería su eje R, pero este electrón puede estar tan lejos como se quiera. Es decir, la R variará desde 0 hasta infinito. 0 es si el electrón está aquí en el origen de coordenadas, y infinito si está muy lejos. Y después tenemos los ángulos, θ y el ángulo φ. ¿Cuánto vale el ángulo θ?
parte de z positivo y puede ir hasta z negativo, 180 grados, es decir, el ángulo θ hace así. Desde 0 hasta pi, desde 0 hasta 180, pero en este caso no nos interesa que pase del plano XY hacia abajo, porque el octante que tengo abajo no me interesa el tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Por tanto, nuestro ángulo θ varía, bueno, lo voy a pintar aquí aunque igual se lía, desde z positivo hasta el plano XY. Aquí se para. Por tanto, ¿cuánto vale? ¿Qué variación tiene el ángulo θ de 0 a pi medios? No vamos a pasar de pi medios. Si no, nos metemos en el octante de abajo y eso no nos interesa, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos el ángulo φ. El ángulo φ recorre todo el plano XY, todo el plano naranja, desde x positivo hasta llegar a x positivo de nuevo, es decir, de 0 a 2pi, de 0 a 360. Pero en este caso lo tengo que parar aquí, lo tengo que parar en este eje, en el eje y negativo, ahí lo hay que parar. Perdón, ¿qué acabo de decir? No, estoy diciendo una cosa mal. El ángulo φ recorre todo el plano XY, todo el plano naranja, vale. Pero la región del espacio que me interesa es este octante de aquí. Por tanto, me interesa esta variación de φ, solo esta. Esto es lo que me interesa para φ, esta variación. Son 90 grados, solo 90 grados, pero ¿desde dónde hasta dónde van? Bueno, pues aquí tengo 0 grados, aquí tendría pi medios, que son 90 grados, aquí φ variaría de 0 a 90, es decir, valdría 90, bueno, 0, 90. Después aquí tengo 180, 0, 90, 180, y aquí tengo 270. Aquí tendríamos 270. Por tanto, φ varía de 270 a 360. Es decir, φ varía de 270, que son 3 pi medios, 3 pi medios son 270, a 360, que son 2 pi. Esa es la variación de φ, que es esta parte solamente, solo esto. La variación de φ es todo el plano XY, pero solo me interesa el último octante. Estos 90 grados, que son 3 pi medios y 2 pi, de 3 pi medios a 2 pi. Por tanto, ya tenemos la variación de las tres coordenadas esféricas en esa región del espacio que nos interesa. La R, como el electrón puede estar tan alejado del origen como queramos, va de 0 a infinito. El ángulo θ 0 pi medios y el ángulo φ 3 pi medios 2 pi, que quizás sea el más difícil de ver. Bueno, por tanto ya escribimos lo que vale la probabilidad. ¿Cuánto vale la probabilidad de encontrar el electrón en esa zona? Pues es la integral triple para R 0 infinito, para el ángulo θ 0 pi medios y para el ángulo φ 3 pi medios 2 pi. 3 pi medios 2 pi. ¿De qué? De la densidad de probabilidad. Si asterisco dependiente de rθ φ por si dependiente de rθ φ por el jacobiano r cuadrado sen θ y por las diferenciales de r, de θ y de φ. Perfecto. Y ahora vamos a sustituir esta función por la parte radial, R1S asterisco, por el armónico y 0, 0 asterisco, y esta también por la parte radial, R1, 0, y por el armónico y 0, 0. Aquí arriba tenemos lo que es la parte radial y lo que vale el armónico. Podemos quitar los asteriscos, porque no hay unidad imaginaria. Por tanto, la conjugada coincide con la función. Y las partes radiales que dependen de r, esto depende de r, junto con este r cuadrado, lo vamos a pasar a la primera integral. Es decir, vamos a separar la integral triple en tres integrales simples para resolverlas. 0 infinito de r1s al cuadrado, r cuadrado dr. La dr también la ponemos en la primera integral. Y después tenemos dos integrales, 0 pi medios para el ángulo θ, 3 pi medios 2 pi para el ángulo φ, donde nos quedan los armónicos, el i0, 0 asterisco por i0, 0, i0, 0 al cuadrado, y nos queda el seno de θ y las diferenciales de θ φ. Bien, la primera integral recorre todo el espacio, recorre todo el eje R, varía entre 0 e infinito, y estas funciones cuánticas se dice que están normalizadas, de manera que si se integran a lo largo de todo el espacio, la integral da 1,
Se conoce como la condición de normalización de la función. Está normalizada la función. Por el contrario, esta parte de aquí, que es la integral del armónico esférico, no va a ser 1, porque no recorre todo el espacio. El ángulo θ se queda a la mitad. No va de 0 a pi, sino de 0 a pi medios, y el ángulo φ recorre solamente el último cuadrante del espacio. Y por tanto no estamos recorriendo todo el espacio, no estamos integrando a lo largo de todo el espacio, sino solamente a lo largo de este octavo cuadrante, ¿no? Por tanto, esta integral no da 1 y tenemos que evaluar su resultado. Integral 0 pi medios para el ángulo θ. Vamos a sacar fuera el armónico, que es constante en este caso, y vale 1 raíz de 4pi. 1 raíz de 4pi al cuadrado es 1 partido de 4pi. Lo voy a sacar fuera, que es una constante, 1 partido de 4pi. Lo saco fuera de la integral. Integral 0 pi medios y le pongo lo que depende de θ, que es el seno de θ por la diferencial. Y por último la integral de 3 pi medios a 2pi de diferencial de phi. Y lo calculo en un momento. 1 partido de 4pi, integral del seno menos coseno θ entre 0 pi medios. Integral de diferencial de phi entre 3 pi medios y 2pi. Muy bien. 1 partido de 4pi. Sustituimos por los límites. Coseno de pi medios es 0. Coseno de 90 es 0. Menos límite inferior, que con este menos se va, coseno de 0, 1. Por tanto, esto me queda 1, simplemente. Y aquí me va a quedar, bueno, vaya, lo he puesto, vamos a quitar el corchete, no hace falta, por 1 y por, aquí sustituimos, límite superior, sustituimos la phi por 2pi, límite inferior, sustituimos la phi por 3 pi medios. Estos son 90 pi medios, así que queda 1 partido de 4pi por 90 grados por pi medios. Pi se va con pi, 4 por 2, 8, 1 octavo. Probabilidad de que el electrón se encuentre en esta región del espacio vale 1 octavo. Ya, un resultado que era de esperar porque es la octava parte del espacio, por tanto probabilidad 1 octavo. Pero no tendría por qué ser así. En este caso es así porque el orbital 1s del átomo de hidrógeno tiene simetría esférica, es una esfera. Y por tanto, al ser una esfera, la probabilidad que hay en cada octante es la misma. Y por tanto, si tomamos un octante, la probabilidad es 1 octavo. Si tomamos un cuadrante, es 1/4. Si tomamos la mitad del espacio, es 1/2. Pero es debido a la simetría esférica. Si en vez del orbital 1s del átomo de hidrógeno hablamos del orbital, por ejemplo, 2pz, este ya no tendría simetría esférica. Y por tanto, es posible que, bueno, saldrá también 1 octavo seguramente, porque no tiene simetría esférica, pero me parece que también tiene simetría en los diferentes octantes. Si tomáramos un orbital que no tuviera esa simetría, pues entonces no tendría por qué salir 1 octavo, ¿de acuerdo? Es debido a la función de onda, la simetría que tiene la función de onda. Queda un segundo apartado, el apartado B, que es calcular la probabilidad de hallar el electrón en el interior de un cono de altura infinita cuyo vértice está situado en el origen de coordenadas y cuya generatriz forma un ángulo de 30 grados. Voy a dejarlo para otro vídeo porque se me alarga mucho esto y te estaré aburriendo. Entonces lo hago en otro vídeo, esta segunda idea. Es que aquí en este tuvimos que repasar un poco algunos conceptos y me ha llevado mucho tiempo.